Feijóo se hace un Sánchez y propone al PNV y Junts descabalgar al gobierno para investir un presidente que limpie las instituciones y luego ya convoque elecciones. En ese gobierno instrumental dice que no tendría por qué estar Vox, aunque Vox sea imprescindible para que la censura prospere. Nadie da un euro porque la propuesta de Feijóo salga adelante, pero este es el serial de la semana, la moción, esto, porque iba Feijóo al Círculo de Economía de Cataluña, al CERCLA, en Barcelona. O sea, hoy va a predicar ante la élite empresarial catalana. Están los empresarios, ejecutivos de principales compañías y políticos. Es un foro que se celebra cada año, como si usted está un poco atento a la actualidad, pues ya sabrá, y al que van los políticos, digamos, a dejarse agasajar y agasajar ellos a su vez, o cortejar, como dice algún titular, a cortejar a la clase empresarial catalana. Y Feijóo va con el mensaje de esto ya no da más de sí, la legislatura no sirve para nada, el Parlamento está bloqueado, el gobierno no tiene mayoría parlamentaria y así pues no hay manera. Y dice algún periódico, Feijóo lo que le va a decir a los empresarios catalanes, a la élite empresarial catalana, que no es cualquier cosa, poca broma, lo que le va a decir es Cataluña no se merece una situación de bloqueo político como esta, que es una manera de decir, oiga, díganle ustedes a Puigdemont, ustedes que se van bien, vamos bien, no todos, pero muchos de ellos, que se van bien con Junts per Catalunya, que se llevan bien con Sánchez Llibre, que a su vez se lleva bien con Puigdemont, pues háganle ver a Junts per Catalunya que lo que tiene que hacer es dar el paso para que las elecciones ya sean convocadas. ¿Cómo? Con una moción instrumental, que es esta cosa que hacemos una moción de censura, pero como sé, dicen en el PP, y piensa Feijóo, dice, como sé que Junts y el PNV no me quieren a mí de presidente, y mucho menos quieren un gobierno mío con Vox, hacemos una moción que sea solo para convocar elecciones. Claro, la dificultad es que apoyen la moción porque primero hay que hacerme presidente y luego ya convoco yo las elecciones. Dicen, moción instrumental, sin más detalle. ¿Qué significa? Que no es para gobernar ya así, es para hacer primero elecciones generales y luego ya si acaso dan los números para gobernar. Feijóo, ayer en Telecinco, concretando, digamos, esta opción de la moción de censura instrumental y dirigiéndose directa o abiertamente a los PNVistas y los Puigdemones. Parece ser, quiero ser optimista, que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, por UPN y por Coalición Canaria, 184 diputados estamos pidiendo elecciones anticipadas, elecciones inmediatas. Si los que lo dicen son coherentes y lo hacen, podemos buscar una solución. Podemos buscar una solución. Y ya hacemos una moción un poco como de cartón, digamos, una moción un poco de mentirijilla, y hacemos un presidente que en realidad no vaya a gobernar, sino que sea solo para convocar elecciones. Antes hay que limpiar las instituciones, es verdad. Luego recordaremos cómo la historia rima en España, o sea, la historia al final siempre se repite, aunque con distintos protagonistas. Hoy se cumplen 8 años, antes lo recordaba Ondarreta, del día en el que Sánchez prometió por primera vez su cargo de presidente del gobierno. Segundo día del mes de junio del año 2018. La moción de censura, como recordábamos ayer, prosperó el 1 de junio de aquel año, pero en realidad el run run de la moción de censura venía desde primeros de año 2018. Y fíjate cómo son las cosas. A primeros de 2018, la razón que daba el Partido Socialista, quien entonces era su peso pesado después de Sánchez, que era José Luis Ábalos, la razón que daba para no dar el paso de la moción de censura es que para que saliera adelante hacía falta el voto de Junts, no se llama Junts per Catalunya entonces, pero bueno, de los independentistas catalanes. Hacía falta el voto de los independentistas catalanes. Y entonces decía el PSOE, no, nosotros con el independentismo no vamos a ningún sitio. Nosotros, por conseguir el poder, aliarnos con el independentismo, ni de broma, hombre, ¿qué está usted pensando? ¿Qué está usted diciendo? Después de la que han liado en Cataluña. Estábamos en el año siguiente al procés. Comienzos del año 10. Que no, nosotros con el independentismo nada. No queremos saber nada y como hacen falta ellos y sus votos para que la moción prospere, no la vamos a presentar. 8 años después, es el Partido Popular el que dice, hombre, a ver si Junts, el independentismo catalán, se anima y presentamos la moción de censura instrumental. Decía Sánchez en 2018, ya cuando la presentó, es para convocar elecciones nada más, ¿eh? Luego ya añadió, lo que pasa es que primero hay que limpiar España, las instituciones, y entonces fueron pasando los meses y decía, es que aún no he terminado de limpiar. Ahora dice Feijóo, es una moción de censura instrumental para convocar elecciones. Primero hay que limpiar las instituciones. Bueno, Junts y el PNV no han dicho nada, lo que es una manera de responder que no. Que no. Hoy cuenta La Razón, dice plan B o opción intermedia.
Ya es como ricemos el rizo de la altísima estrategia política. Dice, no, esperamos a que pase el verano. Dicen en el PP, según la razón. Esperamos a que pase el verano y luego ya amarramos con el PNV y con Junts, no que apoyen la moción de censura, sino que se abstengan. De tal manera que la moción de censura naufraga. Pero al menos queda claro que el PNV y Junts ya no apoyan a Pedro Sánchez. O sea, ya Sánchez no tiene mayoría parlamentaria. Dices, pero si ya no la tiene hoy y ya se sabe que no la tiene. Por eso no hay presupuestos, por eso no hay cuestión de confianza. Y entonces, ¿qué conseguimos? Pues que naufrague una moción de censura, que es la gran contraindicación que le ven algunos en el PP a presentarla. Es que si naufraga, estamos dando un argumento a Sánchez para decir, ¿ve usted cómo el Parlamento no le quiere, señor Feijóo, como presidente? Otra vez no le quiere, que ya naufragó una sesión de investidura. Bueno, pues en ese enredo, pues ahí siguen en ese enredo, en ese esperar a ver. Se le va a hacer tan largo que hemos visto a Miguel Tellado ir a Euskadi y meterle presión al Partido Nacionalista Vasco, casi técnicamente con insultos. Y hoy, por ejemplo, estamos viendo a Alberto Núñez Feijóo planteando lo siguiente. Oye, apelando a votos de PNV y Junts para esos 184 con UPN y sacar esa moción de censura adelante. Mira, está todo tan confuso, Elena, que en este Madrid DF en el que nos encontramos, ya hablaremos también de lo que es el Madrid DF, ese dispositivo político estratégico que se está emancipando. Maragall hablaba del 2003 en un artículo en El País. Madrid se va, no, y luego decía en el 2006, Madrid se ha ido. No. Esto es otra cosa, ¿eh? Esto es distinto, pero de verdad, la moción de censura que se está cacareando no va a salir, porque este Congreso no va a hacer presidente a Alberto Núñez Feijóo. Sería más fácil que Enrique Riquelme gane las elecciones a Florentino Pérez, que no va a pasar tampoco. Oye, estás dando unos lo digo titulares, para que lo tengamos presente. Bueno, Acabo de entender muy bien. Bueno, es la estrategia de intentar retratar a los demás, Sí, que es en lo que claro. lleva Feijóo, Sí, en vez de sí. retratarse a sí mismo y contarnos qué es lo que piensa hacer con España cuando sea presidente, que una de las cosas es demoler todo el sanchismo. Y claro, no sé si eso significa recortar el salario mínimo, recortar en pensiones, congelar las pensiones, Bueno, porque este gobierno tiene los problemas que tiene, que son evidentes, pero durante estos 8 años ha hecho muchas cosas. ¿Nos está diciendo Feijóo que va a demoler toda esa estructura de verdad? Porque sería interesante que lo dijera y De lo hecho, manifestase, ¿no? Isaías, en los corrillos de periodistas y políticos en el Congreso de los Diputados, muchas veces surge precisamente esa pregunta: ¿cuál sería el modelo de país que Feijóo, en un hipotético debate dentro de una moción de censura? Porque al final en una moción de censura tú planteas un proyecto de país, un proyecto respecto a lo que quieres gobernar. Hay dudas sobre la capacidad que tendría para exponer en el Congreso de los Diputados en una moción de censura su proyecto. Otra cosa es que gane las elecciones, tenga mayoría y sea investido el día de mañana. Pero el hecho de plantear un proyecto, ¿cuál sería? Y hay muchas dudas entre políticos cuando hablas con ellos sobre la capacidad de Feijóo para plantear eso en una moción. El pasado jueves, buenas noches, el pasado jueves estabas aquí con nosotros, comentamos, analizando qué podía significar ese enigmático final de frase. Y cuando digo todo es todo, de todo lo posible para derribar al gobierno, que Feijóo pronunció, como decíamos, el pasado jueves, al decir que iba a tumbar el gobierno, que iba a utilizar toda la artillería, es decir, todo es todo. ¿Esto que ha dicho hoy obedece a eso de que es todo lo voy a hacer todo lo posible, o es que tiene que exteriorizar que tiene una presión interna a los suyos de que está intentando algo? ¿Cómo interpretas lo de hoy? Pues a ver, si te acuerdas, Xavi, la semana pasada en el programa decíamos que en el entorno más directo de Feijóo explicaban ese todo es todo como la moción de censura, ¿no? Que es el instrumento que tiene a su alcance como líder de la oposición. Eso significa que Feijóo y su dirección, por un lado, no descartan por completo la posibilidad de presentar una moción de censura. Es algo que en estos momentos no ven viable, porque no ven apoyo de PNV y Junts, pero es una puerta que dejan entreabierta. E incluso para el caso en el que no tuvieran los apoyos. Esa es una posibilidad que también está sopesándose en la dirección del PP. Entonces, por eso él hoy hace explícito ese ofrecimiento, ¿no? Pone encima de la mesa su oferta de presentar una moción y de hacerlo para constituir un gobierno temporal que convocara elecciones. Ahora bien, por un lado, Feijóo lo intenta por si suena la flauta, ¿no? Pero por otro, este movimiento también le sirve para despojarse de esa presión que tiene, tanto interna como externa. Y interna la tiene fuerte en el PP, porque hay un intenso debate en las filas del PP que cada vez se impacientan más, ¿no?, ante esta situación y que le piden hacer algo.
Entonces él responde también a esas voces y por eso hoy plantea que está dispuesto a hacer esto, ¿no? Además, hay otro elemento, Xavi, y es que Feijóo también con esta estrategia busca mantener el estado de nervios en el gobierno, ¿no? Si él está permanentemente coqueteando con la moción de censura, pues en el gobierno, bueno, pues es una situación de mayor inquietud, ¿no? Hasta qué punto, de hecho lo estamos debatiendo, ¿no? Hoy en el programa, como todos los días, hasta qué punto es posible o no un movimiento de estas características. Bueno, pues todo esto es lo que yo creo que está haciendo Feijóo con el posicionamiento que ha manifestado hoy. ¿Y hay alguna opción real? O sea, hay como dos placas tectónicas. Una, no vamos a presentar moción de censura para darle una baza al gobierno porque ahora mismo no podemos contar con Junts ni con el PNV. A mí, con mis escasos datos, creo que nunca en esta legislatura van a tener los votos del PNV ni de Junts, me parece a mí, porque, como decía Luis, tendrían un problema muy interno en Euskadi y en Cataluña si permiten que entre un partido como el Partido Popular, que tiene de aliado a un partido que quiere ilegalizar al PNV y a Junts, por ejemplo. Pero esas dos placas tectónicas, entre los que no nos podemos permitir darle una victoria al gobierno presentando una moción de censura si no dan los números, y los que tú dices que algo, señor Feijóo, hay que hacer en este momento, ¿quién gana y quién tiene más visos de ganar? Es decir, ¿se presenta la moción de censura si no hay números o no? A ver, de momento, claramente la opción que gana es la opción conservadora, la opción prudente, ¿no? La opción que está, además, expresando Feijóo, porque hoy Feijóo, cuando hace esta oferta a PNV y Junts, al mismo tiempo aclara que él no va a llamarles directamente y que tampoco va a presentar una moción si no tiene los números, porque cree que sería reforzar al gobierno y darle oxígeno al gobierno. Entonces, Feijóo en estos momentos está en esta posición, en la posición de, señores, yo pongo esta oferta encima de la mesa, si PNV y Junts quieren, adelante. Si no quieren, no voy a hacerlo, ¿no? Pero es cierto también que tenemos que esperar a ver cómo evolucionan los acontecimientos. Eso es algo que nos dicen también en distintas fuentes del PP, ¿no? De la dirección y de otros niveles, ¿no? Y es que vamos a ver qué queda en la agenda judicial. Es decir, hay algunos hitos que pudieran suceder, que en el PP citan, que pudieran forzar a Feijóo a un paso, ¿no? A dar un paso adelante. Por ejemplo, una sentencia, la sentencia del caso Ábalos, por ejemplo, una hipotética imputación del Partido Socialista por financiación irregular, digo cosas que citan el PP, ¿no? Como posibilidades a tener en cuenta. Es decir, acontecimientos en la agenda judicial que situaran la situación en un momento, dicen en la dirección, en el que fuera más costoso no presentar la moción que presentarla. Y a eso se refieren a que, bueno, pues la presión, digamos, ambiental, la presión de la derecha, la presión del partido fuera pues muy fuerte, ¿no? Y al final, pues Feijóo diera un paso adelante, ¿no? Hoy ha dicho una frase como enigmática, ambigua, ha dejado al final, y es que ha dicho las mociones no se especula con ellas, se presentan. Es decir, que Feijóo, si toma la decisión, que es una decisión además muy personal, la de presentar una moción de censura, por mucho que uno se deje aconsejar, es como la de convocar elecciones, ¿no? Al final el candidato decide, esto me lo recordaban en la dirección del PP este fin de semana. Si él toma esa decisión, irá adelante, ¿no? Y nos enteraremos cuando la presente. Una duda que teníamos aquí, que nos llamaba mucho la atención, a Iván Redondo, a Carmelo, a mí, a todos en la mesa. El movimiento del PP de mandar a Tellado, que es, digamos, su ariete más duro, normalmente muy duro con el PNV, y hoy lo ha vuelto a ser en Bilbao este fin de semana. Este fin de semana ha vuelto a ser muy duro, metiendo el dedo con el ojo en el PNV. Claro, ¿qué entendemos por esto? Porque si la única manera de llegar al poder por una moción de censura es con el PNV, ¿cómo se interpreta que menos de 24 horas antes de que Feijóo diga Junts, PNV, moción de censura, convoco elecciones después de un tiempo breve, ¿cómo se entiende que 24 horas antes Tellado haya ido al País Vasco a meterse con el PNV?
Sí, como dices, claramente es un discurso que resulta contradictorio, ¿no? Y es verdad que yo creo que debieran afinarlo más, porque ciertamente parece dejar ¿no? desdibujar entonces la oferta de Feijóo, ¿no? Y dejarla como una opción meramente tacticista, ¿no? Sin contenido real. Tienes toda la razón en eso. Yo lo que percibo es que, por un lado, en el PP creen que es mucho más difícil que el PNV entrara en esta ecuación que lo hiciera Junts. Ellos creen que el PNV está muy atado al Partido Socialista porque cogobiernan en Euskadi, ¿no? Y que Junts, sin embargo, bueno, es un actor que podría moverse más, ¿no? que el PNV. Y luego, en segundo lugar, que mientras o sea, llevan una estrategia como a distintos planos a la vez, ¿no? Y mientras dejan abierta la puerta a la moción de censura, también están intentando captar votantes conservadores que pueden estar oscilando entre el PNV y el PP en Euskadi y también en Cataluña. Vamos a ver a Feijóo también mañana en el Cercle de Economía en Barcelona, lanzar también apelaciones a ese espacio, ¿no? Al espacio político de Junts. Y eso tiene que ver con que mientras tanto el PP trata de aprovechar esta situación en la que los socios están incómodos sosteniendo al gobierno de Pedro Sánchez, pues para erosionarles electoralmente, ¿no? Entonces es una estrategia, digamos, en doble carril, que ciertamente resulta contradictoria, ¿no? Cuando la planteas en el mismo plano, ¿no? Y es que lo es. Y yo creo que es que realmente deberían afinarla.